en el... Digámoslo para ver, estoy en el lugar. Si hay un lugar importante es este. No sabemos si fue acá, un pedazo más allá, 200 metros para allá, pero por aquí fue. Van a encontrar lo que tanto amamos. No lo van a hallar allí, no está allí, no está en la tumba. Agradecemos mucho al ministerio de ustedes. Les amamos. Muy bien, mis amigos, una vez más, bienvenidos al Jardín de la Tumba. Amén. Ustedes han venido a un lugar muy, pero muy especial. Amén. Como decía el hermano Motesi, ustedes están en el lugar. El lugar encaja perfectamente dentro del perfil de lo que vemos en la Biblia. Ahora, el Jardín de la Tumba es identificado como una de dos tradiciones o una de dos posibilidades para el plan de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tradición más antigua la tiene la Iglesia del Santo Sepulcro. Es el lugar establecido en el año 326 después de Cristo por la madre del emperador Constantino, Helena, y a través de los siglos, por más de 1700 años, ese lugar fue identificado como el lugar tradicional. Ahora, en siglos recientes, a principios del siglo XIX, algunos teólogos, arqueólogos evangélicos comenzaron de pronto a cuestionar la autenticidad de la ubicación de la iglesia del Santo Sepulcro por diferentes razones. Y en el año 1842, un teólogo alemán llamado Otto Tinius escribió acerca de este lugar como el Monte de la Calavera, en base a ciertos rasgos que él había identificado en este lugar. Y uno de los elementos principales que comenzó a atraer a las personas a este lugar tuvo que ver con la semejanza de una calavera en la ladera del monte. Quiero mostrarles aquí una fotografía que fue capturada en los años 1880 aproximadamente. Y en esta fotografía ustedes pueden observar lo que las personas vieron cuando vinieron a este lugar. Ahora, en esta sección donde se encuentran listeros, ustedes van a poder observar las cavidades o las cuencas de los ojos. En el centro pueden ver parte de la nariz decadente y la parte inferior hoy día no se puede ver porque se encuentra bajo tierra. Mas al ver esto, las personas automáticamente, ellos asociaron la semejanza de una calavera con el nombre de Golgota. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, en el versículo 21, que le trajeron a un lugar llamado Golgota, que se traduce como el lugar de la calavera. Ahora, el nombre Gólgota en su origen es un nombre arameo que literalmente significa calavera. Y en español usamos el nombre Calvario. El nombre Calvario es un nombre latín que también significa calavera. Entonces, cuando hablamos del Calvario, el Gólgota o el lugar de la calavera, en realidad estamos hablando del mismo lugar, pero en diferentes idiomas. Ahora, la segunda razón que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con la ubicación del lugar. La ubicación del lugar también encaja dentro del perfil de lo que vemos en la Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, vemos que Jesucristo fue crucificado cerca de la ciudad. Vemos también en Hebreos capítulo 13, en el versículo 12, el autor nos dice que Jesús, de manera azarosa, de sangre, él padeció en las afueras del portón de la ciudad. Y mis amigos, la ubicación de este lugar encaja dentro de este perfil. Pero para entender esto, mis amigos, es importante entender la estructura de la ciudad antigua que tenemos allá atrás, en los días de hoy. Mirando en aquella dirección, ustedes pueden ver la ciudad antigua de Jerusalén y el muro norte de la ciudad antigua. Ahora es importante aclarar que la ciudad antigua que tenemos allá atrás ya no es de la época de Jesús. La ciudad de la época de Jesús fue barrida completamente en el año 135 después de la famosa
guerra de Bar Kokhba, cuando el emperador Adriano, harto y cansado de la rebelión, él manda destruir la ciudad por completo y encima él construye una otra ciudad, pero con una estructura diferente, con la estructura de un campamento romano. Y en esa época él le cambia el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. Él quería deshacerse de la identidad judía de la ciudad de Jerusalén. Entonces, desde el siglo II en adelante, ya no tenemos la ciudad de la época de Jesús. Lo que tenemos aquí hoy día fue construido en siglos posteriores durante la época de los turcos otomanos, cuando los turcos otomanos estaban en control de esta tierra. Ahora, cuando ellos construyen los muros de la ciudad, en esa sección que se ve allá atrás del muro norte, incluyendo el portón de Damasco a la derecha, allí ellos ubican el muro en la ubicación original del segundo muro que estaba aquí en la época de Jesús, el muro que originalmente fue construido por el rey Herodes el Grande. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Es importante por el hecho de que usted aquí puede decir con toda certeza que se encuentra fuera de la ciudad de la época del primer siglo y cerca de la ciudad, tal cual describe San Juan capítulo 19 en el versículo 20. Ahora la Biblia también nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 19 en el versículo 41 que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto y en el huerto una tumba nueva en la cual nadie había sido puesto. Según la descripción que vemos en el Evangelio de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba estaban en una proximidad cercana. Ahora, Juan dice que en esa propiedad que se profesaba, ¿en la propiedad de quién? De José de Arimatea. En esa propiedad había un huerto. Mis amigos, en esta propiedad tenemos evidencias de que aquí hubo un huerto aproximadamente 2000 años atrás. Durante unas excavaciones que se hicieron en este lugar en el año 1877, se descubrió en esta propiedad una cisterna de agua de lluvia, o mejor dicho, un aljibe donde se recogía agua de lluvia. El aljibe que tenemos aquí, mis amigos, es uno de los más grandes del lado norte de Jerusalén y tiene la capacidad de contener de aproximadamente 1.000.000 de litros de agua. Tiene una profundidad de 9.4 metros, tiene 9 metros de ancho y tiene 18 metros de largo. Para que ustedes tengan una idea, este aljibe tiene aproximadamente la mitad de la capacidad de una piscina olímpica. Es bastante grande. A continuación, cuando se continuó las excavaciones en esta propiedad, en el año 1924 se descubrió aquí una prensa de vino, o mejor dicho, un lagar, donde se pisaban las uvas para extraer el mosto para después producir el vino. Mis amigos, el hallazgo de este lagar fue fundamental para el lugar porque nos dice que aquí hubo un viñedo aproximadamente 2000 años atrás. Mis amigos, en la antigüedad el tener un viñedo para uso privado ya de por sí era un símbolo de afluencia, que la persona tenía mucho dinero. En los años 1980 aproximadamente, durante unas excavaciones que se hicieron en recientes décadas, allá abajo, atrás de esta plataforma, también se descubrió los restos de una estructura de una torre, la estructura de una torre de vigilancia que había en esta propiedad. Mis amigos, en la antigüedad, en jardines agrícolas, en viñedos, normalmente había una torre de vigilancia que era utilizada por dos razones. En primer lugar, para ver que ladrones no entraran a la propiedad para robar los frutos, pero también desde la torre uno podía tener una vista panorámica de la propiedad para ver que no entraran las zorrillas para morder los tallos de las vides, porque de esa forma destruían la plantación. Por esta razón, en la antigüedad se tenían torres de vigilancia en los jardines agrícolas.
Y mis amigos, en esta propiedad tenemos evidencias de que aquí hubo también una torre de vigilancia en la antigüedad. En la antigüedad, mis amigos, si uno tenía mucho dinero, también hubiese tenido jardines agrícolas. Y vemos en la Biblia que el dueño de la propiedad donde Jesús fue sepultado fue José de Arimatea. Él fue un hombre de mucho dinero, de mucha influencia. Él fue miembro del Consejo Judío de ese entonces, lo que sería el miembro del Parlamento en el día de hoy. Y él fue asistido por un otro hombre llamado Nicodemo. Ahora, si el Nicodemo que vemos en la Biblia es el mismo Nicodemo que vemos en el Talmud, entonces el Nicodemo que vemos en la Biblia fue el tercer hombre más rico en todo Israel. Mis amigos, estamos hablando de personas de mucho dinero y de mucha influencia. Ellos tenían acceso directo a la misma presencia de Pilato. Y ellos eran discípulos secretos de nuestro Señor. Pero después de la crucifixión de nuestro Señor, ellos se volvieron en discípulos públicos. Y nos fueron a pedir por el cuerpo de nuestro Señor y trajeron el cuerpo al sepulcro de José de Arimatea. ¿Por qué? Porque aquel sepulcro estaba cerca, nos dice San Juan capítulo 19 en el versículo 42. Y esto nos lleva al elemento más importante en este lugar, el sepulcro vacío. Para nosotros como cristianos, la resurrección física de Jesucristo es un elemento fundamental para nuestra fe y para nuestra esperanza. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, el apóstol Pablo dice que todavía estamos en nuestros pecados y de que somos dignos de conmiseración. En otras palabras, usted y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. Ahora hago énfasis en el evento de la resurrección física de Jesucristo, porque en recientes años hemos recibido grupos, entre comillas, cristianos evangélicos que niegan la resurrección física de Jesucristo, diciendo que la resurrección fue un evento espiritual y que no fue algo físico. Mis amigos, esta es una herejía grande. El acto de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario no está completo hasta el evento de la resurrección de Jesucristo. Él pasó 40 días manifestándose a sus discípulos con pruebas contundentes de que Él había resucitado físicamente de entre los muertos. Y mis amigos, físicamente Él ascendió al cielo, a la presencia del Padre, y Él físicamente está hoy a la diestra del Padre, justificando a aquellos que ponen su fe y su confianza en el perfecto sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mis amigos, este sepulcro que vamos a estar viendo en unos instantes es un sepulcro judío que perteneció a una familia adinerada. Este sepulcro fue descubierto en el año 1867. Ahora, mis amigos, este sepulcro por dentro está dividido en dos partes o en dos cámaras. Y quiero mostrarles un diseño que fue hecho por un arqueólogo local llamado Gabriel Barcay en el año 1986. Y en este diseño él hace una recreación de cómo se veía el interior de la ciudad. Ustedes al ingresar al sepulcro van a ingresar a esta primera cámara, que era conocida como la cámara de la preparación. También se le conocía a esta cámara como la cámara de los lamentos o la antecámara. Aquí se preparaba el cuerpo para la sepultura y aquí la familia tenía el ritual de lamentación. ¿Sí? En ese lugar, ellos, después de preparar el cuerpo, pronunciaban el Kadish, que era una bendición que era normalmente pronunciada en arameo. Después de eso, esa era una bendición que se decía después de que un familiar, ¿sí? Y después se transfería el cuerpo a la mano derecha, que es la cámara de la sepultura. Uno puede ver tres lóculos, tres lugares de sepultura. Este fue un sepulcro ancestral, una tumba familiar, de una familia adinerada. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí los tres lóculos, los tres lugares de sepulturas.
Pero mis amigos, hoy ustedes vinieron a visitar una tumba vacía, porque Él no está aquí. Pagando por nuestros pecados, pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó de los muertos. Y está vivo hoy para dar vida nueva a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en el perfecto sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y veo aquí un grupo maravilloso de cristianos que están viniendo a visitar este lugar. Pero quizás fuiste invitado a unirte a este grupo. Quizás todavía no conoces a Jesús como tu Salvador. O quizás escuchaste este mensaje muchas veces, pero nunca has tomado una decisión personal de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Mi amigo, mi amiga, la Biblia dice que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mi amigo, la muerte no es la tragedia para el ser humano. La tragedia es morir sin Cristo. Cristo fue a la cruz a morir por usted y por mí, porque no había otra forma en que nuestros pecados fueran perdonados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios para usted y para mí en el día de hoy, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, mi amigo, quiero hacerle un desafío en esta mañana. Ustedes están teniendo muy buena compañía aquí y hay personas muy capacitadas dentro del grupo que pueden responder a sus preguntas. Pero quiero desafiarle en esta mañana a que no salga de este lugar con sus preguntas sin ser respondidas y no salga de este lugar sin tomar una decisión. Mi amigo, mi amiga, quizás mañana puede llegar a ser hoy es el día aceptable, mi amigo, mi amiga, hoy es el día de salvación.